Sentada. Eh, no sé si tenía una pregunta o era más de algo técnico o una duda, o si ya lo ha bajado. Era yo. Espero estar muy bien. Hola. Hola. Hola, José David. Nada más era para incluir un detalle. La declaración en la parte de finanzas estuvo trabajando en estos días. En la parte de los criterios se categorizaron, o sea, se agruparon criterios según categorías para reducir este número de análisis y se dejaron, creo que son siete categorías para análisis. Entonces, cada categoría tiene escritos su criterio y por qué van en esa categoría. Y al final hay una tabla donde se dan todas las categorías y todos los criterios de cada categoría, cualquier cosa. Gracias, José David. Un trabajo de lujo que habéis hecho. Entonces, Ignacio, te dejo presentar un poco más. Perfecto. Bueno, vamos a pasar entendiendo un poco los tiempos, el resumen de la tabla en la cual nos estaban comentando. Efectivamente, como le comentaron, se hizo primero un levantamiento de distintos criterios a nivel regional desde las juventudes de manera colaborativa y se ha trabajado en la cohesión de estos. Es por eso que desde el espacio de finanzas climáticas se agruparon los criterios de identificación de una iniciativa como buena práctica en 8. Dentro de comunicación y transparencia están los que ya les comenté, de amigabilidad en el lenguaje, transparencia y acceso a la información, transparencia en el gasto presupuestario y sanciones centradas en justicia climática. Como segundo aspecto se tiene la sostenibilidad y responsabilidad, donde se enfoca en ajuste digno de endeudamiento, relación con los derechos humanos, compromiso social y ambiental, preservación de la biodiversidad, enfoque integral y diferencial, perspectiva y enfoque de género, perspectivas de las personas con discapacidad, enfoque territorial e integración de la comunidad. Todo está entendiendo que hay una responsabilidad detrás del financiamiento que se está entregando y se está buscando desde la juventud de la región. Luego contamos con un espacio enfocado en los criterios de colaboración y cooperación. Nuevamente consideramos el enfoque territorial como un aspecto que se incluye entre distintas categorías. Tenemos la integración regional, la cooperación entre países, la colaboración y priorización. Más detalles de estos también se encuentran en el mismo documento. En cuarto lugar, contamos con la evaluación y monitoreo para hacer un seguimiento efectivo de que esta finanza o este financiamiento climático encuentre un espacio adecuado al momento de ser entregado con ciertos estándares en el uso de los montos y la evolución de su desarrollo. Finalmente, como quinto punto, tenemos la calidad de financiamiento, entendiendo que tenemos tipos de deudas que son afectadas a distintos espacios. Tenemos cláusulas de incumplimiento que deberían permitir una negociación para resolver las situaciones puntuales en las cuales se encuentran estos estados de financiamiento climático, tasas de interés mejoradas, percepción y medición del riesgo y nivel de acceso a financiamiento climático. Todo esto dentro del paraguas de calidad de financiamiento. Finalmente, los últimos tres puntos son participación y priorización, adaptabilidad y coherencia, largo plazo y replicabilidad. Esto en criterios específicos de participación y priorización de la asignación de los fondos, la adaptabilidad y coherencia y sinergias que se dan entre las distintas fuentes de financiamiento climático y finalmente que estos no sean situaciones de financiamiento puntuales, sino que permitan una sostenibilidad a largo plazo que sea replicable no solo dentro de una localidad, sino que dentro de un contexto nacional, dentro de un contexto binacional y, por qué no, regional, entendiendo que finalmente estamos apuntando a un fortalecimiento de la región con una mirada en que las juventudes consideran esto fundamental para que alcancemos los objetivos que tenemos planteados en los distintos países. Ahora, todos estos son criterios que se consideran fundamentales para que las distintas iniciativas, sean del mundo privado, sean público-privadas, sean a nivel del Estado, puedan considerarse como una buena práctica desde la perspectiva de las juventudes de la región. Y es a través de esas distintas miradas que se han identificado algunas buenas prácticas, como el pago por servicios ambientales en el caso de Costa Rica, el pago de deuda externa en el caso de Barbados, la guía de financiamiento federal que existe en México,
el canje de deuda en la modalidad que se tiene en Costa Rica, casos de biodiversidad y pérdida y daño y transición energética justa, que son los otros tres criterios, ejes temáticos que estamos desarrollando en la declaración y que entendemos, por supuesto, que son transversales las medidas de financiamiento que se tocan con aspectos de biodiversidad, aspectos de pérdidas y daños y aspectos de transición energética justa, y que vamos a estar cerrando en la medida que en la misma conferencia tengamos estos espacios de discusión y espacios de cohesión con las buenas prácticas que se han levantado en cada una de estas temáticas. Finalmente, se desarrolló un proceso de evaluación de las buenas prácticas en base a los distintos criterios y eso se podrá indagar más en la revisión del mismo documento que ya les pudimos hacer llegar y que pueden revisar todas las personas que están viendo en este momento la sesión de Zoom y por supuesto que tienen el enlace en todas las redes sociales de la RCOI. Muchísimas gracias, Ignacio, por esa presentación muy interesante y la verdad es que me encanta que vuestra declaración sea no solamente exigir o proponer, sino también de reconocer lo que se hace y de poner el foco sobre esas iniciativas como caminos que hay por seguir. Y me encanta que esos tres ejes estén en el mismo documento. Y así voy a dejar a Oscar Guevara, ejecutivo principal de la Dirección de Asesoramiento Técnico en Biodiversidad y Clima de la CAF, para que nos haga una pequeña presentación sobre lo que hace la CAF con respecto a la financiación climática, que supongo que hay mucho por decir, y que ya ha tenido acceso a ese documento y tal vez puede reaccionar un poco sobre lo que se ha dicho y ya empezaremos a abrir el diálogo a todos y todas los asistentes para elaborar y reflexionar juntos y juntas. Gracias. Vale, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Eh, no tengo eh, la opción de compartir pantalla. ¿Podrían, por favor, ayudarme a habilitarla? Ok, creo que ahora sí. Habilitado, completamente habilitado. Gracias. Entonces, bueno, vamos a preguntarles aquí, ¿está funcionando bien? Se ve perfecto. Bueno, vale, muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Oscar Guevara. Yo trabajo en la Gerencia de Acción Climática de Biodiversidad Positiva de CAP, donde hago parte del equipo de cambio climático y digamos, soy punto focal de CAP ante el Green Climate Fund, el Fondo Verde del Clima, y también en la agenda de gestión de riesgos de desastres. Bueno, voy a hacer una presentación con ustedes y de antemano disculpas porque es una presentación técnicamente compleja, hay muchas cosas de qué abordar, y, pero precisamente creo que dentro de esa complejidad también está la riqueza detrás del mensaje y de la discusión que luego podamos tener en relación con el financiamiento climático. Bueno, primero voy a digamos, hacer un mensaje de precaución antes de empezar, y es que la información que está contenida en la presentación puede que en algunos casos las diapositivas no esté debidamente referenciada, pero digamos la fuente, por la gran mayoría de la información que estoy tomando corresponde a estas dos publicaciones que digamos son la principal referencia sobre el análisis global y regional de financiamiento climático, que lo produce un think tank, una organización basada en Estados Unidos que se llama Climate Policy Initiative. También lo incluyo para los que quieran buscar las dos publicaciones. Una se llama Global Landscape of Climate Finance 2011-2020 y el Global Landscape of Climate Finance 2021. Entonces, digamos, estas son las dos de referencias recomendadas y sobre las cuales está
pasada casi la total de la publicación, si bien cuando miren, posible que encuentren gráficas y información que no esté debidamente referenciada, pero bueno. Dicho esto, voy a contarles, voy a tener cuatro secciones principales. La primera, un análisis sobre cómo son los flujos de financiamiento, digamos, no solamente para mostrarles cifras, sino para también ver cuáles son los metrajes detrás de esas cifras y cómo esto se relaciona con la discusión general sobre el contexto de financiamiento climático. Los últimos cifras consolidadas sobre financiamiento, que son las de 2021. Un poco esto cómo termina en una discusión que para mí es una de las más importantes y es las brechas de financiamiento. Es decir, en cuánto estamos y cuánto nos faltaría para lograr las metas del Acuerdo de París. Y al final, digamos, unas conclusiones a modo de retos y prioridades asociadas al financiamiento. Como yo no estoy viendo si hay manos levantadas, preguntas, etcétera, entonces, no sé, alguien que esté haciendo las funciones de moderador puede abrir el micrófono, simplemente si estoy mal de tiempo o hay alguna pregunta urgente o un asunto que quieran ver más en detalle, solamente abran el micrófono y me dicen. Entonces, lo primero, flujos de financiamiento. Entonces, es importante también contar la historia de cómo ha sido el financiamiento durante la década 2011-2020. Aquí voy con la primera gráfica que tiene un dato que bien vale la pena. Esta es la década de 2011-2021 donde se negoció el Acuerdo de París, el año 2015. Y uno de los puntos, el primero que resalta es cómo el flujo de financiamiento durante toda la década ha tenido una tendencia de incremento. Y cuando dice CAGR es el promedio anual de aumento de la inversión, se llama Cumulative Average Annual Growth Rate. Solamente es una forma como de suavizar cuál ha sido el comportamiento promedio del financiamiento entre este periodo de los 10 años. Y digamos lo que tenemos es que al principio de la década el volumen de financiamiento en billones de dólares estaba en 364 billones y al final de la década estaba en 850. Esto significa que en promedio el financiamiento climático a nivel global aumentó en un 7% anual. También significa que en una década se dobló, un poco más del doble, ha aumentado al doble el financiamiento, cual, digamos, es un mensaje muy positivo. Sin embargo, y aquí empiezo ya también un poco a lanzar los mensajes de análisis, y es que si bien esto ha aumentado, estamos todavía lejos del volumen que se requeriría para alcanzar las metas del Acuerdo de París, particularmente la meta de mantener la anomalía de temperatura por debajo de 1,5 grados centígrados. Entonces voy con la siguiente diapositiva. Aquí está esa misma gráfica anterior, pero distribuida entre financiamiento público y financiamiento privado. Y lo menciono porque muchas veces existe la percepción de que la gran mayoría de la agenda climática se financia desde lo público, se financia desde los gobiernos, desde los grandes fondos internacionales como el Green Climate Fund, o desde los fondos, digamos, de la banca multilateral como el Banco Mundial, el CAF y otros, etcétera. Y en realidad, digamos, eso no es así. Aquí pueden ver en esta gráfica está en un color dependiendo de cómo esté llegando en la resolución de sus pantallas, porque siempre que uno comparte en Zoom se altera el contraste de colores, pero los que están como en un color naranja rojo en la parte inferior es el financiamiento privado y en un color que puede parecer azul es el financiamiento público. En ambos casos han aumentado y también aquí es importante empezar a notar que el financiamiento privado ha aumentado. Yo en una siguiente diapositiva voy a mencionar qué se entiende como financiamiento privado, pero otra vez, para empezar a un poquito comprender el financiamiento climático a nivel global. El financiamiento privado ha crecido una tasa promedio anual del 4,8%. Si es positivo, hay una tendencia de aumento. Pasa de 200 millones en 2011 a 330 en el 2020, pero la tasa promedio de aumento del financiamiento privado ha sido mucho menor al financiamiento público. Entonces también aquí empezamos a comprender, entonces el primer mensaje es que el financiamiento está creciendo, pero está muy por debajo, y además el financiamiento está creciendo más la tasa del público que el privado. Sin embargo, ambos están creciendo.
la composición del financiamiento a nivel regional. Y aquí también la historia es muy distinta dependiendo de qué país estemos, de qué región del mundo estemos teniendo en cuenta. Entonces, no es lo mismo ver el financiamiento para América Latina al Caribe que el financiamiento en Asia, en el sur de Asia, Asia Central, África, los países de Europa y Europa, digamos, también teniendo en cuenta diferentes regionalizaciones dentro de Europa, Oceanía, etc. Entonces, en América Latina y el Caribe hay un contraste importante y es que el 53% del financiamiento es doméstico, es decir, corresponde a fuentes nacionales, a fuentes intrarregionales, y el 47% a financiamiento internacional. Esto, digamos, si ustedes lo contrastan con el que está justo arriba, Estados Unidos y Canadá, fíjense que en Estados Unidos y Canadá el 90% del financiamiento es doméstico, es decir, son recursos propios, digamos, son economías con mayores niveles de ingresos digamos, no apelan al financiamiento o a la cooperación internacional únicamente en un 10%, digamos, aquí particularmente son fondos de inversión que pueden tener interés en invertir en Estados Unidos y en Canadá. Y el mayor contraste se da con África subsahariana, que solamente el 18% del financiamiento climático son fondos domésticos y el 82% es internacional. Entonces, están los dos extremos, está como Estados Unidos y Canadá, que el 90% lo financia con recursos propios, y regiones de África, África subsahariana, que solamente el 18% del financiamiento es doméstico, 82% es internacional. América Latina tiene los portafolios, digamos, como más balanceados, la composición más balanceada y es de 53% doméstico, 47% internacional. Y eso también, digamos, es muy importante, ¿no? Porque hay que saber, digamos, en la región de dónde o cuál es la estructura de financiamiento climático. Bueno, voy a pasar a la siguiente. Aquí esta es un análisis referido al financiamiento público. Y entonces, no, yo les dije, esta presentación es un poco larga y tiene un poco de información porque la pregunta del financiamiento climático es compleja. O sea, no se trata de decir, mire, esto lo financia el gobierno de Argentina y el resto es dinero prestado. O esto lo financia el gobierno de Colombia y el resto es dinero prestado que viene de una o dos fuentes. No, en realidad cuando la pregunta del financiamiento es extremadamente compleja. Aquí únicamente hablando del financiamiento privado y en esta gráfica se están incluyendo 8 tipos de fuentes de financiamiento público. Y, y en una categoría, digamos, están las instituciones de desarrollo, que son bancos como CAP o los bancos nacionales de desarrollo. Digamos, cada país en muchos casos tiene lo que se llaman los bancos de segundo piso, que son bancos de desarrollo. Aquí también están incluidos. Está el financiamiento de los gobiernos, está el financiamiento bilateral, que es el que ocurre en cooperaciones entre dos gobiernos, o el financiamiento multilateral, que es entre de bancos como CAP y cómo la variación o la diferente composición de este financiamiento. Yo les había mencionado antes, es un financiamiento público que ha venido creciendo a una tasa del 9,6%. Y bueno, la gran mayoría del financiamiento viene por algo que se llama los National DFIs, que son las instituciones nacionales de financiamiento al desarrollo. Entonces, bueno, esto solamente es una perspectiva también para contarles que dentro del financiamiento público, lo que se entiende como financiamiento público, no se trata únicamente de lo que sale de un gobierno del presupuesto nacional, sino también hay muchas otras fuentes de financiamiento público. Y, uy, esto no está cambiando. Este es el financiamiento privado. Entonces, el financiamiento privado está creciendo a una tasa menor que el financiamiento público, sin embargo, también está creciendo. Y el financiamiento privado, muy importante en países de renta o de ingreso alto, eh, tiene varias categorías. El financiamiento puede venir de corporaciones, de banca comercial, viene también de los hogares, y este es un punto que puede sonar muy extraño. Fondos, inversores institucionales y algunos que no se conocen. ¿Por qué se llama los hogares están dentro de financiamiento privado? Si ustedes son un hogar que invierte en paneles solares o invierte en algún tipo de tecnología que está asociada a
a una acción que contribuya a la reducción de emisiones a través de eficiencia energética o energías renovables, no convencionales sobre todo, esa inversión que hacen los hogares en tecnologías, principalmente de mitigación, es lo que aparece aquí como households. Entonces, digamos, y eso aparece como inversión privada. Entonces, digamos, todos estos cambios de comportamiento, inversiones en tecnologías más limpias que se están motivando en los hogares, queda aquí reportada como un flujo de financiamiento privado que que contribuye al financiamiento climático. Siguiente punto de... Esto no está cambiando tan rápido. Listo. Siguiente área de análisis. Entonces ahora veamos el financiamiento desde la perspectiva de adaptación y mitigación. Adaptación es el que más está creciendo. La tendencia de crecimiento anual es un 16.7%, pero aquí con una característica importante, y es que es el que más está creciendo, pero es el que menos financiamiento recibe. Entonces está pasando de 14 billones en el 2011 a 56 billones en el 2020. Entonces casi que se ha multiplicado por 4 el financiamiento en adaptación. Entonces esto es muy importante, pero sin embargo las cifras son extraordinariamente bajas. Y además tiene una composición muy diferente a la mitigación. La gran mayoría de la financiación de la adaptación en todo el mundo es financiamiento público y además recae en muy pocos instrumentos. Es decir, casi toda la financiación en adaptación corresponde a recursos no reembolsables, es decir, a recursos de cooperación técnica, su gran mayoría. Pero de todas maneras, digamos también, para que lo tengan en cuenta, hay, como he tratado en estas pocas diapositivas de contarles, y es que hablar de financiación significa abrir la puerta a la consideración de múltiples perspectivas de análisis, múltiples instrumentos, diferencias geográficas, diferencias temáticas, diferencias sectoriales, etcétera. Entonces, en adaptación, digamos, estas son las cifras y la tendencia, digamos, una tendencia de crecimiento muy importante. Sin embargo, quédense con el último número del año 2020, 56 billones, para compararlo con el siguiente. Y este es el financiamiento en mitigación. El financiamiento en mitigación puede llegar a alrededor de los 700 billones anuales en el 2020. Es, digamos, 10 veces más posiblemente el financiamiento en mitigación comparado en adaptación. Y dentro de mitigación, la gran inversión a nivel global es energías renovables. Entonces, y seguido muy de cerca por transporte. Y luego viene eficiencia energética. ¿Qué Perdona sucede? que te interrumpa, Oscar, hago mi rol de moderadora Sí. solo para recordar que tengamos hasta las, entonces ahí, si no me equivoco, son las 5:35, entonces tenemos hasta las 5:50 para hablar del tema de financiación. Entonces, sé que es un tema muy complicado y todo lo que presentas es súper interesante, pero solo para que puedas gestionar bien el tiempo. Muchísimas gracias. Vale. Entonces, bueno, estaba hablándole sobre mitigación. No solamente es el gran tema de inversión. Dije 10 veces más, hay 10 veces más volumen de financiamiento en mitigación que en adaptación. Pero además, dentro de la mitigación, el 90% son 3 temas: energías renovables, eficiencia energética y transporte. Entonces, hay tantas cosas que se en la agenda climática. Se habla mucho de soluciones basadas en la naturaleza, por ejemplo, se habla de las inversiones en adaptación para sectores críticos como agua y saneamiento, se habla de cómo incorporar estrategias de desarrollo bajo carbono, etcétera. Pero la realidad del financiamiento es que primero la gran mayoría se da en mitigación y dentro de mitigación casi todo se está yendo a 3 categorías: eficiencia energética, transporte y energías renovables. Digamos esto para que lo tengan en cuenta. La siguiente diapositiva es con la que casi todos abordan una discusión sobre financiamiento climático. Es una diapositiva casi que imposible de explicar, pero está en cualquier presentación de financiamiento climático. Y es cómo funciona. Yo se las voy a contar de la forma súper resumida. Lo que está arriba son los países cooperantes.
Es de donde sale la gran mayoría del dinero para el financiamiento climático. Australia, Canadá, Unión Europea como bloque, y luego están países, digamos, de forma individual, Francia, España, Reino Unido, Alemania, Japón, Noruega, luego pues está Estados Unidos, Dinamarca, etcétera, y todos ellos. Ellos tienen varias modalidades para movilizar financiamiento climático. La primera es el financiamiento bilateral. Entonces, ustedes saben que el Reino Unido tiene un programa que se llama DEFRA, que es bastante utilizado, pero tiene otros dos, uno que se llama BASE y otro que no recuerdo ahorita cómo se llama. Francia tiene su agencia de cooperación, que es la AFD, que digamos es la que más recursos moviliza hacia América Latina desde la cooperación francesa. Estados Unidos tiene USAID, que digamos USAID creo que también muchos de ustedes lo pueden llegar a conocer. Alemania tiene un programa, tiene programas con GIZ, que también es muy popular por estas regiones, y también tiene un programa con KfW y con BMZ, que son fuentes de financiamiento. Entonces, digamos, cada país tiene sus agencias de cooperación y su forma de movilizar recursos. Ese es el primer nivel, que aparece como gris arriba. Pero luego estos mismos países contribuyen a diferentes mecanismos. Entonces, por un lado, pueden contribuir a los mecanismos alojados en la Convención Marco de Naciones Unidas, que es lo que aparece al lado izquierdo, que dice UNFCCC Financial Mechanisms. Dentro de esos mecanismos están el Green Climate Fund, el Adaptation Fund y la Global Environmental Facility. Entonces, son estos fondos que responden a los acuerdos multilaterales. Y entonces también, y son como los más visibles. Uno en los países que casi siempre escucha que les gustaría tener más proyectos con el Green Climate Fund para movilizar su agenda climática. Pero esa es solamente una casilla pequeñita que aparece aquí en el nivel intermedio. Y hay un montón de mecanismos que no responden directamente a la estructura financiera del Acuerdo de París y el UNFCCC, que son, por ejemplo, los programas de UN-REDD, el Fondo Biocarbono, etcétera, que son los que aparecen en el lado derecho. Y además hay muchas iniciativas locales, como por ejemplo el Fondo para la Amazonía, hay fondos, digamos, hay muchos países que tienen, o regiones también que tienen los fondos. Al final, todas estas iniciativas movilizan financiamiento climático, pero la gran mayoría del financiamiento está viniendo como de los países que están arriba y ellos pueden moverlo desde sus cooperativas, de sus acciones bilaterales o pueden hacerlo a través de los mecanismos alojados en la Convención Marco o en los mecanismos, digamos, no relacionados con la Convención Marco. Pero igual, como decirles, esta es una diapositiva que siempre aparece y yo la dejé casi al final de la presentación para también mencionarles que esto no es desde cualquier ángulo es un tema con muchísima información y digamos con una complejidad importante. Flujos de financiamiento 2021. eh, Creo que esto digamos, no lo voy a abordar por cuestiones de tiempo. Tal vez vale la pena aquí, esto ya lo he mencionado antes, la variedad de los flujos de financiamiento por región entre lo público y lo privado. Entonces, América Latina y el Caribe tiene un portafolio muy balanceado, 18 billones públicos, 17 billones privados, casi 50-50. Y fíjense que en otras regiones, como por ejemplo Norteamérica, 4 billones públicos contra 79 privados. Entonces, esta es una mención importante. Tal vez aquí, para tener en cuenta, bueno, esto yo también lo he mostrado, eh, es esto que está aquí. Y aquí lo quiero mostrarles es que el financiamiento en el último año, que es la barra que aparece, dice 2019-2020, en su gran mayoría, en el año 2021, es deuda. Entonces los países están adquiriendo deuda para financiar sus programas climáticos. Y otra vez, esto es clave que quede este mensaje, y es que si bien hay otras opciones, como los grants, los recursos no reembolsables, sí, está muy bien, hay 36 billones de movilización anual para el último año en financiamiento climático. Pero eso es muy poquito comparado con lo que se moviliza con otros instrumentos, como la deuda o el equity. El equity son inversiones patrimoniales, digamos, donde se invierte y se es parte, o se es socio o accionista de la inversión a donde se está dirigiendo el financiamiento. Pero la gran mayoría de esos 630, poco más de la mitad, es deuda. Y cuando uno dice, bueno, ¿y qué tipo de deuda están adquiriendo? Entonces está la imagen que está al lado derecho, que está en unos colores que mi pantalla se ven morado como un violeta oscuro o un violeta claro. Entonces aquí dice Project Level Market Rate Debt. ¿Qué significa Project Level Market Rate Debt? Y es que los países se están endeudando
a tasas comerciales. Entonces, no son unas tasas, digamos, favorables, sino, digamos, son tasas que podrían obtener financiamiento para cualquier otro proyecto y aquí está incluido el financiamiento climático. Y solamente una parte muy pequeña que dice Low Cost Project Debt es financiamiento concesional, es decir, es financiamiento de deuda que tiene unas condiciones favorables. Entonces, también hay que entender que, digamos, varias conclusiones ya preliminares es que primero, hay mucho más financiamiento en mitigación que en adaptación. Segundo, que hay mucho más financiamiento en deuda que en otros instrumentos financieros. Entonces, la mayor parte, casi el 50% del financiamiento corresponde a deuda para los países. Y esa deuda también en su gran mayoría no es una deuda concesional o una deuda con condiciones muy favorables para los países, sino que es una deuda comercial como cualquier otra. También, para tener en cuenta, fuentes de financiamiento en adaptación. Solamente lo que aparece en unos colores como cafés oscuro o rojos es financiamiento privado. Ya lo había mencionado antes. El 93% del financiamiento en adaptación es financiamiento público. Entonces, es decir, hay muy poco interés del sector privado en financiar adaptación. Y eso sistemáticamente en todo el mundo. Hay enormes barreras para el financiamiento en adaptación. En tipos de instrumentos, en cantidad de recursos movilizados, etc. Bueno, esta era una discusión acerca del financiamiento de adaptación y ya voy con la última parte, ya muy cerca de cerrar. Las brechas de financiamiento. Entonces, y aquí es importante citar las fuentes, digamos, aquí están, sí están referenciadas porque ya me estoy saliendo de los análisis de Climate Policy Initiative. El BID, en una contribución con el Foro Económico Mundial, el World Economic Forum, estimaba que la inversión en América Latina para cumplir las metas del Acuerdo de París estarían alrededor de 77.000 millones, o sea, 77 billones anuales entre el 2020 y 2030. El Banco Mundial estima, digamos, que las inversiones, y solamente está tomando las 10 principales economías para la región, debería estar alrededor de 51 billones anuales. Entonces, digamos, ya estamos viendo que el rango de inversión para América Latina debe estar alrededor entre 60 y 80 billones de dólares anuales. Y la CEPAL, digamos, en el estudio más reciente publicado, porque digamos el del BID es una información citada, no publicada, estima que la inversión anual en la región debería ser de 87.000 millones de dólares, 87 billones de dólares. Entonces, la estimación de la inversión, como lo coloqué abajo, está en el rango entre 51 y 87 billones de dólares anuales. ¿Y cuánto se está invirtiendo? Entonces, digamos, volviendo a la información sobre el Climate Policy Initiative y también los análisis de la CEPAL, estiman que se están invirtiendo alrededor de 20 billones. Entonces aquí vamos a decir, oiga, se necesitan 80 y se están invirtiendo 20. Entonces la brecha puede estar alrededor de 60 billones de dólares anuales. O sea, 60.000 millones de dólares anuales en América Latina. Que es, digamos, la siguiente diapositiva. Entonces, la estimación de la inversión está entre 51 y 87 y la cuantificación de lo que en este momento estamos movilizando es alrededor de 20. ¿Qué significa? Que la brecha, y esta palabra es la que permanentemente estamos utilizando, se llama brecha de financiamiento, está en el rango entre 31 y 67 billones de dólares. Yo creo que está más cerca de los 60. La 31 es una subestimación únicamente para las 10 economías más grandes de América Latina y el Caribe. Pero al final, al menos debería multiplicarse por 3 el actual financiamiento. Solamente si queremos, si tomamos como referencia las metas del Acuerdo de París. Y tal vez esta ya sería la última diapositiva, donde representa ya esta perspectiva a nivel global. La línea verde sólida que está abajo es el análisis que les compartí a ustedes de 2011-2020, que en el 2020 termina con una cifra de 850. ¿Dónde deberíamos estar en el 2020? Y aquí hay una línea punteada que termina en el análisis de arriba. Deberíamos estar en esta región. Deberíamos estar en una región donde al 2030, como mínimo, la estimación más baja debería estar invirtiendo 4.357 billones de dólares
un valor medio de 6.300 y un valor alto de 9.281, pero digamos ese es el rango. Entonces fíjense que una cosa es la trayectoria, que es la línea sólida verde por la que estamos abajo, que hasta el momento nos ha llevado hasta 850 billones, pero en realidad lo que estamos necesitando a nivel global para llegar a cumplir las metas que dentro del acuerdo multilateral de París, asociado a la Convención Marco de Naciones Unidas de Cambio Climático, debería estar mucho más arriba. Entonces, tal vez, digamos, este sería el mensaje de cierre de esta primera sesión de financiamiento climático eh, bueno, va a cerrar el micrófono y quedo entonces, sí, dejo la pantalla compartida, pero dejo el micrófono cerrado y estaría entonces atento a las instrucciones de la moderadora. Perfecto, muchísimas gracias, Oscar. Estoy segura que va a ser súper útil para el documento que Eric hoy estaba preparando, porque sé que van a incluir una definición de finanzas climáticas. Creo que eso viene muy bien. Y entonces ya abrimos el momento de discusión, debate, diálogo a raíz de todo lo que has presentado para profundizar, seas brechas, retos, desafíos, soluciones. Y ya veo que hay un mano levantado, entonces por favor, Gen, perdona por mi pronunciación. Hola, buenas. Muchas gracias, primero que todo, Oscar, por tu presentación. Quería preguntarte, según tu expertise trabajando en la región, ¿cuáles son las principales brechas en el acceso al financiamiento que perciben los países, sobre todo los mecanismos de verificación, monitoreo, todo lo que tienen que cumplir para poder acceder a esos requerimientos que les piden del mecanismo financiero? Un poco pensando en eso. Y también en un paréntesis, dentro de como las abogacías que tenemos de colocar la equidad intergeneracional en la boca de de los diálogos, sobre todo en cara al Global Stocktake, está ese camino que tenemos que trazar para poder hacer accesible ese financiamiento climático también para los proyectos liderados por juventudes. Entendiendo que claramente es decisión ministerial cómo se ejecutan estos proyectos y generalmente son en grande escala, pero como un conglomerado de proyectos, financiamiento. Eh, pero bueno, mejor la primera pregunta es más relevante. Vale. Hay que verlo país por país, pero yo tengo una respuesta, digamos, general. Y es que la agenda climática requiere de un volumen importante de bienes públicos. Bienes públicos como información climática, información de línea base sobre emisiones, información sobre reglas para contabilidad, monitoreo, reporte, verificación de reducción de emisiones. Y eso hablando únicamente por mitigación. Adaptación requiere bienes públicos de monitoreo y análisis de información climática, hidrológica, coberturas, usos del suelo, etcétera. Y los bienes públicos siempre han sido un problema económico, porque los bienes públicos eh, no responden necesariamente a un criterio de costo-eficiencia ni costo-efectividad, sino que son bienes que tienen que ser provistos por alguien y ese alguien casi siempre es el gobierno. Entonces, digamos, bienes públicos como la educación, como la seguridad, como el aire limpio, siempre han sido un problema del desarrollo porque normalmente están subfinanciados y por eso, digamos, tenemos problemas endémicos en la región de desigualdad de pobreza, desigualdad de educación, falta de acceso, desempleo, etcétera. Y la agenda climática está en ese mismo discurso por lo que digamos, y esta es una respuesta, digamos, eh, parcial, porque de nuevo habría que verlo país por país, pero yo creo que el gran problema de acceso a financiamiento es precisamente porque se trata de financiamiento de bienes públicos. Los bienes públicos o bien deberían venir financiados por los gobiernos o enfrentarían, digamos, entrar a competir por otros bienes públicos que tiene que proveer un país, y los que mencioné ahorita, digamos,
La agenda pública también incluye educación, ojalá gratuita para todos, hasta cierto nivel de escolaridad, salud pública para todos, acceso a un agua limpia, acceso a un ambiente sano. Entonces, frente a ese gran número de necesidades y a ese poco espacio de inversión que pueden tener los países, pues al finalmente algunas agendas terminan desfinanciadas o pobremente financiadas. Y ese es el caso de la agenda climática. Entonces, buena parte de estas condiciones que se requieren para tener una agenda climática más dinámica y más ambiciosa, pues tienen problemas porque buena parte de las condiciones habilitantes deben darse desde los países ya que son bienes públicos, deberían estar disponibles para todos. Gracias por la respuesta. ¿Alguien más tiene una pregunta? Y si no, ya pasamos al segundo tema de pérdidas y daños. Sí, Yo tengo otra, pero si otra persona tiene otra pregunta, es feliz de ah, pasar la palabra. Dale. Romina. ¿Quieres hacer las dos preguntas y dale, Romina? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Un gusto poder saludarles, compartir eh, esta presentación con ustedes. Eh, Más que nada me gustaría saber y comentarles un poquito nuestra situación aquí en Paraguay. El día de ayer en un sector de Paraguay apenas hubo una llovizna, pero en otro lugar cayó granizos y hasta hubo un muerto, digamos, ¿verdad? A causa de este cambio. Un día hace calor y al día siguiente llueve granizo. Realmente es bastante preocupante. ¿Cómo con este financiamiento nosotros, o sea, cómo estimaron que con ese financiamiento se puede lograr obtener resultados? Más que nada ese análisis, cómo se logró eh, tener los datos que con esa inversión, con ese financiamiento, uno puede tener resultados que puedan abordar estos cambios climáticos. Eso nada más me gustaría si me pueden aclarar esa duda que tengo. Ya en base a los resultados, obtener los resultados. No, claro, Romina, ahí plantea una situación que es tremendamente incómoda de responder, pero sin embargo sí lo va a responder, porque esto es esencial también en el contexto de las negociaciones y también de estos espacios de conversación con ustedes y otros similares. Un principio dentro de los acuerdos multilaterales es que la opinión de cada país es igual a la de otro. O sea, digamos, si hay un voto de un país como Ecuador, es igual a la de un país como Francia o es un país como, no sé, Etiopía o otro en una región en Asia. Entonces, cada uno tiene una voz y tiene un voto que representa su posición frente a un acuerdo multilateral. Y no solamente eso, digamos, es un principio de los acuerdos multilaterales, pero también cuando un país entrega su contribución nacional determinada, su NDC, otro país no puede decirle la suya no sirve, o la suya no vale la pena, o usted debería cambiarla. No, cada país es autónomo de decir cuál es su agenda climática. Y la suma de las contribuciones de los países debería estar contribuyendo al acuerdo multilateral que los cubra a todos, que en este caso es el Acuerdo de París. Sin embargo, y entonces la pregunta, por eso digo que es muy importante, porque ¿qué principio opera aquí? Que cuando uno estima las necesidades de financiamiento para América Latina y el Caribe, uno calcula cuánto dinero se requiere para cumplir las metas climáticas de cada país. Entonces, Paraguay dice, bueno, ¿cuáles son sus metas de su NDC en adaptación y mitigación? Que si ellos están incluyendo o no problemas como el comportamiento errático de la precipitación, fuera de la estacionalidad histórica que ha tenido, o si están contemplando las olas de calor y su impacto en la agricultura o en la salud, etcétera, eso no se cuestiona. Lo que se está haciendo, y estos tipos de análisis, lo que buscan es cuánto vale cumplir la meta de Paraguay, cuánto vale cumplir la meta de Argentina, de Uruguay, de Chile, de Colombia, de Perú, de Centroamérica y del Caribe. Que si esas metas quedaron bien o quedaron mal, eso es otra historia. Pero digamos, y esto es importante decirlo, porque uno parte del principio de que cada un país tiene responsabilidades comunes, pero diferenciadas, que los países han adoptado compromisos para cumplir una meta global
Pero digamos, una de las fortalezas del Acuerdo de París es precisamente esa autonomía, y es que hay una meta global, la que todos se pusieron de acuerdo, pero cada país lo hace a su modo. Entonces, cuando se establecen las necesidades de financiamiento, uno está interpretando que cada país está haciendo su mejor esfuerzo para determinar cuáles son sus metas. Esas metas se cuantifican económicamente y luego se contrastan con, bueno, sí, y lo vimos ahorita, las metas en América Latina y el Caribe, cumplirles puede costar alrededor de 80 billones anuales. ¿Y cuánto estamos invirtiendo? 20. Ah, bueno, entonces hay que movilizar 60 billones de dólares anuales más para cumplir las metas que actualmente han propuesto los países. Pero otra historia muy distinta es saber si las metas quedaron bien o quedaron mal. Cada país, digamos, eh, eh, tiene la autonomía para fijar sus propias metas. Hay países que tienen metas más ambiciosas que otras, hay países que tienen mayores esfuerzos en adaptación, otros mayores en mitigación, otros tienen portafolio balanceado. Es la autonomía de cada país. Y digamos, es también la riqueza de la multilateralidad. ¿Puedo preguntar la última cosita antes de avanzar? Sí, Quería, si nos podría comentar bajo su perspectiva sobre las tensiones que impiden el avance a implementar fuentes innovadoras de financiación que permitan la alineación de flujos de financiamiento hacia inversiones bajas en carbono y desarrollo resiliente al clima, en el contexto también de avanzar en negociaciones como más de coalición a nivel regional que permitan tener estándares que sean equitativos y ojalá lo mismo entre los países de la región, como por ejemplo pasa para los canjes de deuda si comparamos la tasa de interés que recibe, por ejemplo, Barbados, Costa Rica y Ecuador. Es uno de los posicionamientos que construimos dentro de nuestro proceso de declaración, poder avanzar en esa ruta, pero no entendemos cuáles serían esas tensiones que podrían dificultar esa abogacía. Uy, muchas. La primera, los países tienen un alto nivel de endeudamiento en América Latina. No todos, pero digamos en su gran mayoría tienen un endeudamiento importante. Y como les mencioné antes, el financiamiento climático no reembolsable, la de cooperación técnica, es muy, muy pequeño. Entonces es importante hablar sobre cuál es la realidad del financiamiento. La gran mayoría del financiamiento está relacionado con algún tipo de deuda. Una deuda en unas condiciones favorables o a condiciones de mercado, pero digamos, eso es importante. Segundo, el canje de deuda es una de estas medidas extraordinariamente carismáticas. Pues digamos, uno dice, oiga, esto es muy interesante, etcétera. Pero cuando ustedes van a entrar a ver el volumen de financiamiento climático que se puede obtener con caja de deuda, es en realidad muy, muy pequeño. Entonces, digamos, es un aporte en innovación, ayuda, y digamos, el canje de deuda al final lo que está haciendo es ayudar al primer problema que yo mencioné, y es el exceso de deuda que pueden llegar a tener unos países. Entonces, eso les alivia un poco, y la idea de un canje de deuda es aliviar un país para que pueda invertir más. Pero digamos, la contribución hay que verla país por país, porque no todos los países, digamos, podrían avanzar en un canje de deuda. Y además el canje de deuda no es genérico. El canje de deuda es directamente con quien le prestó la plata. Eso no es decir, ay, venga, vamos a Perú a hacer canje de deuda. No, el canje de deuda lo tiene que hacer con la institución con la cual está en deuda. El Banco Mundial, la CAF, el BID, el gobierno alemán, etcétera. O sea, digamos, el canje de deuda no está y hagamos canje de deuda por aquí, por allá, sino, digamos, el canje de deuda responde específicamente a un acuerdo entre el gobierno y la institución financiera que le prestó el gobierno. Y aparte de eso puede funcionar muy bien, pero la liberación de recursos comparado con el financiamiento climático es extraordinariamente bajita, comparado con la gran perspectiva de lo que es el financiamiento climático. Y la tercera parte de la pregunta es las barreras, y no estamos en un contexto político muy complejo. Digamos, la crisis inflacionaria de precios de los alimentos relacionada con el conflicto, pues la invasión de Ucrania, y digamos, creó, digamos, no solamente una crisis en alimentos, sino crisis en cadenas de abastecimiento y una crisis energética en muchos países. Y esto no solamente ha creado problemas de estabilidad macroeconómica, o sea, digamos, las tasas de interés han puesto el crédito
difícil para acceder en unas condiciones buenas para los países, pero también ha hecho que algunos países no tengan tantos recursos disponibles para movilizar en esta gran diapositiva que yo les mostré del financiamiento climático, y es que la realidad es que el financiamiento climático también depende en gran mayoría de un número pequeño de países. 10, 15 países constituyen la gran mayoría de los que a través o de mecanismos bilaterales o mecanismos multilaterales o otro tipo de mecanismos son los que mueven los recursos. Y si esos países están con sus propios problemas relacionados con este momento complicado, pues eso termina siendo, repercutiendo en el resto. Pero digamos, eso se está reactivando. Digamos, el financiamiento climático sigue creciendo, tiene una tendencia positiva, pero el punto es que estamos lejos y no necesariamente algunas instancias son prioridades para quienes finalmente pues están colocando los recursos. No sé si Muchísimas hay gracias. algún espacio para una pequeña, pero esta va como hacia acá. Y no sé si es una respuesta, una pregunta, o sea, una Sí, sí, respuesta sí. que puedo hacer, pero tengo entendido que CAF tiene como una trayectoria de financiamiento a como tener ese porcentaje de financiamiento climático que pasa de 24% que tenía en 2020 al 40% en 2026. Y en el marco de la reforma de los bancos multilaterales de desarrollo, ¿por qué ese tipo de financiamiento es así en este banco? Pero si vemos como otros bancos como el Banco Mundial o otros, ¿cuáles son como las barreras que permiten aumentar la ambición en, en ese, digamos, en el porcentaje de financiamiento que va hacia financiamiento climático, o bajo esas consideraciones? Ok, vale. Se llama financiamiento verde. Entonces, el financiamiento verde, por un acuerdo entre los bancos multilaterales y el IDFC, que se llama el Development Finance Club, el financiamiento verde es un financiamiento que va a alguna de tres categorías: mitigación, adaptación o biodiversidad. Entonces, eso es una taxonomía. Entonces, digamos, si un proyecto tiene actividades que caen dentro de la categoría de mitigación, de adaptación y diversidad, se considera un financiamiento verde. En ese momento, al año pasado, el financiamiento verde de CAP correspondía a un 23% de su cartera de operaciones. Y la meta es que esa cifra llegue hasta el 40% al 2026. Entonces, significa no es financiamiento climático, sino que el número de operaciones que contemplan actividades que tienen resultados positivos, ya sea en mitigación, en adaptación o en biodiversidad, o en una combinación de cualquiera de estas tres categorías, aumentaría, casi que se duplicaría. Pero ¿esto qué significa? Significa un esfuerzo conjunto entre quien moviliza los recursos y quien está dispuesto a tomarlos. Entonces es una relación oferta-demanda. Entonces nosotros estamos creando una mayor oferta, mayor cooperación técnica para estructurar operaciones con los países, y la idea es que los de países demanden este tipo de financiamiento. Entonces, esto significa, por ejemplo, este tipo de diálogos con toda la gama de actores que estén interesados en movilizar recursos para mitigación, para adaptación o para biodiversidad. Muchísimas gracias. Veo que el tema de financiación es un tema que ya no se podría tratar durante horas y horas porque es muy importante, pero lo siento, tenemos que pasar al segundo, que ya nos queda media horita. Entonces, dejo a los compañeros de RECOI presentar sus avances y sus trabajos sobre el tema de pérdidas y daños. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Filipín. Aquí vamos a darle el espacio a las personas que han estado trabajando específicamente en el eje de pérdidas y daños, que bueno, como el resto de las personas presentes, han estado participando en distintas sesiones semana a semana desde junio. Así que el campo es todo suyo, muchachos. Hola, un saludo desde aquí, desde Bogotá. Bueno, nosotros queremos hablar también de un poco del proceso que hemos tenido en el equipo de pérdidas y daños. Primero que les queremos hablar un poco
de manera rápida esta matriz de cuantificación de criterios. Queríamos resaltar que esta matriz se hizo desde el enfoque de pérdidas y daños, por eso tenemos esta escala de 2 a 5, donde 2 no es muy importante y 5 es imprescindible, teniendo en cuenta que pues somos el equipo de pérdidas y daños. Bueno, a este lado de la matriz tenemos los criterios, digamos el enfoque territorial, integral, perdón, para nosotros tuvo un puntaje imprescindible. Y por ejemplo, la priorización de la asignación de fondos la tuvimos en 3. Bueno, acá están todos y cada uno de los criterios que evaluamos. Tenemos una matriz que está en Excel, y la idea fue como puntuar cada uno de las buenas prácticas que recogimos a lo largo del trabajo, y al final pues arroja un puntaje. Entonces, se trabajaron en base a 20 buenas prácticas recolectadas en estos meses, de las cuales se tuvieron en su momento 15 priorizadas, y para el documento principal de la declaración, con un puntaje mayor a 55, se llevaron y se priorizaron 5. Bueno, ahora en la parte de clasificación, clasificamos las buenas prácticas en 3. Primero les vamos a hablar de las prácticas de gestión de riesgo. De las 5 buenas prácticas que tenemos, 4 son de gestión de riesgo. Una es de bueno, se llama Adapta Clima, es un proyecto binacional, es en Taltal y Antofagasta en Chile, y por otra parte está Esmeraldas en Ecuador. También tenemos el Plan de Ordenamiento Local Participativo en México. Por otro lado, también tenemos el Sistema de Alerta Temprana de Costa Rica, y también tenemos, bueno, ahorita les vamos a hablar de cada uno. Entonces, y faltó el Sí, Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático de Argentina. sí. Distintas situaciones que llevaron a clasificar las buenas prácticas en estas tres subcategorías que vemos acá, nos llevaron a ver que teníamos un grupo de alrededor de 20 buenas prácticas que priorizamos 15, y también dijimos, bueno, preferimos calidad frente a cantidad. Entonces llegamos a el estudiar por separado cada una de estas 15 prácticas. Relacionamos 5 en particular, donde encontramos que se habían destacados distintas partes principales de cada uno de estos planes y proyectos de todas partes de Latinoamérica. En sí, las prácticas de gestión de riesgo, de medición de reporte y financiamientos son un poco más de lo mismo, porque estamos teniendo en cuenta que podemos acercarnos a lo que son charlar y adaptarnos a lo que son el cambio climático y hablar de pérdidas y daños de distintas maneras. O sea, podemos intentar mitigar, podemos intentar adaptarnos, podemos medir y estudiar qué es lo que está sucediendo en cada zona, y con eso decir, bueno, se pueden tomar ciertas medidas, que es, por ejemplo, a lo que trata mucho gestión de riesgos, medición de reporte y financiamiento. Son otros dos subcategorías que estaban quizás un poco más afianzadas. Uno pensaría otros ejes, pero encontramos, por ejemplo, lo que es el Fondo Nacional de Seguro Agropecuarios, que trataba muy fuertemente lo que se obtenía al hablar de, bueno, el sector agro en Colombia estaba sufriendo. Entonces salió una ley, salieron distintas legislaciones que la apoyaron. Entonces llegamos a encontrar todas estas cosas. Frente a que nos pusimos a estudiar las prácticas de medición y reporte, que es algo que nos encuentra una cierta queja, frente a que lo que vemos es que hay muchas buenas prácticas para gestionar los riesgos y los daños que se tuvieron suponiendo en toda Latinoamérica. Hay distintas prácticas para financiar, hay distintos seguros, pero en cuestiones de medición y reporte encontramos que hay una cierta falencia y una falta en este tipo de prácticas. Eh, Consideramos que es extremadamente importante tener lineamientos y poder aportar a los países distintas formaciones para que puedan gestionar
todos los daños y distintas problemáticas que surgen a causa de la crisis climática en estas regiones. Con esto encontramos que teníamos un montón de criterios que ya Ángela ya charló, y decidimos decir, bueno, de una manera más para afianzar y agilizar la lectura de cada una de las 5 buenas prácticas que tuvimos, encontramos eficiente definir y segmentizar cada una práctica en qué parte esta acuña, por ejemplo, lo que sería enfoque integral, lo que sería replicabilidad, de manera en que decir, bueno, se encontró que cierta medida de esta buena práctica se encuentra más o aporta en esta parte de replicabilidad, y uno puede directamente leer el cuadro, y si uno lo que busca es buenas prácticas que aporten ese sentido, uno puede directamente ver eso. Aún así, encontramos que era muy extenso quizás leer todo eso. Y en el siguiente slide podemos ver que nada, llegamos a definir un segundo cuadro, resumiendo lo que sería cada una práctica con su descripción breve, y con la categoría de si era medición y reporte de daños, financiamiento o gestión de riesgos, y para directamente poder leerlas y encontrar los puntos destacables y recomendaciones o también comentarios que podríamos tener para que, si a uno le interesa una cierta buena práctica y quizás el leer el cuadro anterior completo, uno puede llegar a este cuadro pequeño y directamente afianzarse, decir, bueno, esto es esencial, esto a mí más me interesa, y quizás uno puede ir directamente a esa buena práctica para aplicarla a futuro. Entonces queríamos también hablarles un poco a partir de lo que acaba de decirnos Lautaro, de las 5 buenas prácticas que fuimos como en el proceso identificar. La primera es el proyecto Adapta Clima, como les había contado, se enfoca en Esmeraldas en Ecuador y en Antofagasta y Taltal en Chile. La descripción, pues ahí habla de la misión principal en reducir la vulnerabilidad de los riesgos climáticos, entre ellos las inundaciones, deslizamientos y flujos de lodo. Es importante resaltar que Esmeraldas, Antofagasta y Taltal son zonas costeras. Bueno, la categoría de esta, una práctica de gestión de riesgos y desastres. Dos de sus puntos destacables es el fomento de la integración de la población mediante un plan comunitario, este voz a voz de la gente y estas narrativas de la gente como un continuo de relaciones para poder desde la misma comunidad hablar de lo que pasó en anteriores desastres, y así como poder desde la comunidad ir gestionando también desde la educación. El segundo punto destacable es por medio de esas relaciones comunitarias y la educación, bueno, como ya había hablado, proponer una comunicación que promueva la conciencia climática en esta población. Y las recomendaciones o comentarios vienen un poco más a que hay una discrepancia en los sistemas de alerta temprana de Antofagasta y Taltal, comparándolos a la integración del anterior en la región de Esmeraldas. ¿A qué nos referimos con esto? Que, bueno, el plan de alerta temprana de Esmeraldas es mucho más completo que el de Antofagasta y Taltal, debido a que, bueno, en la plataforma no se encuentra especificado el plan como tal. Después, lo que encontramos es el Plan Nacional de Gestión de Riesgos. Este plan incluye lo que se trató en Bolivia, también en Costa Rica. En la descripción, yendo un poco en general, o sea, encontramos, plantean así regular el marco para diferentes acciones de prevención, mitigación y recuperación para comprender todos los riesgos de un desastre posible. Y lo destacable de este plan, encontramos que, bueno, cada región, por ejemplo, en cuestión de lo que se trata en Bolivia, Bolivia cuenta con una legislación que apoya un montón en en el acoplamiento del plan. Entonces, en cuestiones de la región y la replicabilidad, se puede ver directamente que si se tiene o se apoya la legislación en distintas otras regiones, se podría afianzar y de manera más eficaz aportar a lo que sería algo similar o replicar un plan nacional de gestión de riesgos como tiene Colombia, como tiene Bolivia o Costa Rica, por ejemplo.
Y en torno a, a las recomendaciones, ciertas partes del financiamiento en ambas regiones se encontraban con proyecciones. Entonces, como estaban hablando hace poco de lo de financiamiento en la región por ejemplo, lo que es Bolivia, Costa Rica y el sur global en general, el financiamiento es algo complicado para tratar, porque si tenemos en cuenta la deuda histórica que tienen todas estas regiones y este plan, por ejemplo, habla de invertir a futuro, eso puede ser peligroso. Entonces nos parece importante recalcar esta parte y resaltarla. Por cuestiones de tiempo vamos a seguir a la buena práctica de la categoría de financiamiento. Sí, perdona, Ok. pero os puedo pedirle ya como hemos escuchado a dos buenas prácticas entre todas las que hay, paramos aquí con las buenas prácticas y así tenemos un poco de tiempo para la presentación de Oscar sobre el tema y sobre todo la discusión. Si no os molesta, lo siento por tener ese rol. Em, ¿Os viene bien? ¿Está ok? Sí, Vale, perfecto. perfecto. Entonces, Muchas gracias. no lo siento. Entonces, Oscar, cuando quieres, ya puedes presentar y reaccionar a lo que han presentado, que era muy interesante. Y muchas gracias. Estoy em, muy orgullosa de compartir ese trabajo con vosotros. Pues gracias. Bueno, nosotros también en CAP estamos siguiendo de cerca las negociaciones del Comité Transicional sobre pérdidas y daños y digamos lo que pueda resultar el mecanismo de financiamiento y sobre todo cuáles pueden ser las condiciones de financiamiento. Pero digamos, todavía hay un- una importante incertidumbre sobre cuál finalmente, digamos, al final las negociaciones cómo van a resultar dentro de la próxima COP y cuál va a ser la actitud de los países frente al posible financiamiento. La presentación que yo traía era tal vez un poco más general, pero voy a saltarme algunas de los ítems. Yo cuando hablo de pérdidas y daños, suelo utilizar esta analogía sobre las distancias de frenado y cómo, digamos, esta es una gráfica donde se compara cuánto tiempo se demora un No, vehículo en detenerse cuando a diferentes velocidades. Y, y lo menciono porque la velocidad a la cual estamos alterando la composición de la atmósfera y particularmente cómo estamos aumentando la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera y de ninguna forma está desacelerándose. Al contrario, cada reporte indica que progresivamente seguimos alterando la composición de la atmósfera y particularmente estamos llevando una mayor concentración de gases de efecto invernadero. Entonces, al final, lo que menciono es que si no desaceleramos, cada vez va a ser más difícil detenerse. ujú. Oscar, si es Y que estás compartiendo pantalla, no la estamos viendo, por si acaso. yo le puse compartir. Ay, a ver, ahí. Ahí sí. Ahora sí. Ok, bueno, entonces refería a eso. Digamos, entre más rápido va la velocidad de un carro, más tiempo le demora en detenerse. Y comparativamente, un vehículo que va a 30 kilómetros por hora contra uno que va a 60, la diferencia es que se detiene en 19 metros o se detiene en 56. Por la analogía es que la evidencia no indica que nosotros estemos desacelerando, al contrario, creo que la forma en que estamos cambiando la composición de la atmósfera está incrementándose y esto significa, para mí está muy relacionado con los límites de la adaptación. Y es que si pensamos un poco en llegar a unas velocidades digamos, de emisiones, que en esta gráfica estarían, digamos, cerca del 30 o los 40 kilómetros por hora, pero transformado en emisiones, posiblemente podríamos tiempo para reaccionar. Pero como no lo estamos haciendo y estamos más del lado del 50 o 60, yo siento que los problemas nos están sobrepasando. Y ahí es donde va a cobrar cada vez más importancia la gestión de pérdidas y años. Realmente yo no siento que estemos levantando el pie del acelerador
Y cuando lo hagamos, vamos a ir a una velocidad muy alta y nos va a costar mucho más distancia y en este caso mucho más tiempo detenernos. Y por supuesto, esto también tiene relación con las consecuencias. No solamente el tiempo que nos va a tener detenernos, sino también las consecuencias. Si nos detenemos a 30 kilómetros por hora cuando vamos manejando, vamos a tener 19 metros para detenernos, una distancia corta, y las posibilidades de sobrevivir son del 90% si atropellamos a alguien. Pero si vamos a 60 kilómetros por hora, nos va a tomar 56 metros detenernos, y si golpeamos a alguien, las posibilidades de que alguien sobreviva son solamente del 10%. Y entonces aquí también viene el mensaje sobre el daño irreparable. Entonces creo que estamos en el peor de los mundos en ambos casos. Uno, que estamos retando los límites de la adaptación, es decir, estamos yendo demasiado rápido y estamos estrechando las posibilidades de que podemos lograr adaptarnos, es decir, estamos yéndonos a una distancia de frenado que no podemos manejar. Y segundo, estamos en el lado en que las consecuencias son demasiado severas, es decir, estamos llegando a que estamos limitando las posibilidades de reducir los efectos negativos. Que, entonces, por eso utilizo esta analogía de del auto, la velocidad de frenado y las consecuencias de muerte. Pero bueno, más allá de eso, me quedo también con la dispositiva más básica, y es que sobre todo en los acuerdos multilaterales y cuando estaban viendo ahorita la presentación de ustedes sobre los criterios, las palabras son muy importantes, y a veces se tiende a hablar como daños y pérdidas como un concepto genérico, y que solamente estamos hablando de impactos negativos, etcétera. Pero detrás de la escogencia de loss and damage, como está, digamos, en donde, digamos, la gran mayoría de la negociación se viene dando en inglés, cuando se habla de dos, se está hablando de daños permanentes. Es decir, daños que van a prevalecer en el tiempo. Mientras cuando se habla de damage, de daño, está detrás semánticamente el concepto de que es un daño reparable. Entonces, digamos, cuando hablemos de pérdidas y daños, estamos hablando de pérdidas, son daños irreparables, daños permanentes, y damage, estamos hablando con daños que pueden ser reparables. Y siempre también ha estado la discusión sobre cómo cuantificar, digamos, de- a- en este contexto de las negociaciones, hay siempre la importancia de tener una perspectiva de cómo hay daños económicos y daños no económicos. Y hay pérdidas económicas y hay pérdidas no económicas. Entonces, estas son como las dos grandes variables que no solamente son semánticas, sino también responden a conceptos. Entonces, es clave cuando se estén abordando las posiciones del país, cuando, digamos, ustedes o CAF o cualquier otro esté generando una posición, y es cómo evitar tratar de forma genérica el concepto de daños y pérdidas. O sea, no es lo mismo hablar de un daño económico que de un daño no económico, y no es lo mismo hablar de una pérdida económica que una pérdida no económica. Digamos, al menos semánticamente hay cuatro grandes bloques de consideraciones para tener eso. Y aparte, desde la perspectiva, digamos, técnica de cómo hacer una atribución de esos daños y pérdidas económicas o no económicas, están las pérdidas causadas por eventos extremos, que ocurrencia rápida, que incluso pueden llegar a ser más fáciles de cuantificar, porque, digamos, se puede dar una atribución, uno dice, mire, ocurrió este huracán, ocurrió esta inundación, ocurrió este oleaje extremo, y podemos atribuir daños y pérdidas a este evento. Pero también hay una cantidad de eventos, que son los slow onset process, como la desertificación o la degradación de suelos, eh, que en muchos casos están detonados o relacionados con cambios en el clima, y que no es tan fácil hacer esa atribución. Y esa atribución es importante porque, caja número uno de la izquierda, queremos saber daños, queremos saber pérdidas económicas y no económicas, pero tenemos que relacionarlos con fenómenos relacionados con el clima. Y no es lo mismo relacionarlos con eventos extremos de ocurrencia rápida que los eventos de ocurrencia lenta. Y finalmente, importantísimo, saber si esos daños y pérdidas están relacionados con, uno, una falta de ambición en mitigación y en adaptación. Y esto es importantísimo porque son negociaciones. Entonces, no es lo mismo decir que no logramos hacer la suficiente mitigación de gases de efecto invernadero y que no logramos hacer la suficiente adaptación, a decir que técnicamente en este momento no es posible abordar los efectos que estamos observando.
Y entonces, recuerden la primera diapositiva sobre los límites de la adaptación. Uno puede decir, mire, para adaptar la ciudad de Cartagena de Indias en el Caribe colombiano, necesitamos restaurar todos los ecosistemas de manglar y además tenemos que invertir en una infraestructura para prevenir los oleajes. Y eso en conjunto nos vale 10 billones de dólares. Pero, entonces, ese por un lado, tenemos una agenda ambiciosa de mitigación y de adaptación, perdón, que nos vale 10 millones de dólares. Y con eso lo podemos lograr, proteger a Cartagena ante un aumento de 50 centímetros del nivel del mar. Pero si el mar aumenta más de 50, ahí están los límites de la adaptación. Entonces ya vamos a decir, no, mire, se va a perder el 80% de la zona costera de la ciudad de Cartagena. Entonces hay también un límite donde no es posible o técnica o financieramente entrar a cubrir todo esto. Y entonces por eso las palabras y los conceptos son tan importantes cuando estamos hablando de la agenda de daños y pérdidas, porque se trata de tener ese balance de, oiga, qué tipo de pérdidas, qué tipo de daños económicos, no económicos, causados por qué, eventos rápidos, eventos... Y aparte de eso, yo como país, yo como región América Latina y el Caribe, tengo una aspiración a acceder a una compensación económica o a un financiamiento concesional en daños y pérdidas, ¿debido a qué? A que los compromisos de mitigación no están funcionando, porque no estoy recibiendo suficiente dinero para adaptación o porque en realidad el problema es tan grave que ya lo que estoy buscando es compensación. Entonces, fíjese que es un asunto que además hay que negociar. Entonces, yo siempre, digamos, me quedo casi que en esta diapositiva o para reflexionar sobre desde qué posición se está construyendo un mensaje a nivel nacional y se está construyendo un mensaje a nivel regional. Se está pensando, digamos, América Latina y el Caribe, digamos, recurre a algunas líneas de negociación que son esenciales. Uno es el carácter reparativo, es decir, nosotros contribuimos muy poco al problema, tenemos muy poco a esta rápida y progresiva transformación de la composición de la atmósfera que está resultando en cambio climático, en las anomalías de temperatura y de toda esta alteración a los diferentes sistemas climáticos globales, regionales, locales, etc. Y además, que digamos, hay unas precondiciones de vulnerabilidad en la región que terminan reflejándose en mayores daños y pérdidas. Cuestiones como la acelerada urbanización, las condiciones de desigualdades crónicas en la región, la degradación de la naturaleza, por supuesto, hay un montón de condiciones de vulnerabilidad. Entonces ahí está, digamos, una receta sobre las cuales hay una aspiración a tener mayor financiamiento. Digamos, solamente basados en esta diapositiva, trata de decir que hay que abordar todos los ángulos. Entonces, ¿cómo construimos una agenda con los países? Y yo creo que tengo un montón de diapositivas, tengo 21 diapositivas, pero tal vez solo me quedo en un par. Y es que es necesario que los países establezcan una muy robusta información técnica de daños, de pérdidas económicas y no económicas relacionadas o detonadas por diferentes tipos de eventos. Y cómo estas pérdidas están correlacionadas con su posibilidad de implementar una agenda de adaptación y una agenda de reducción del riesgo de desastres y cómo empezar a distinguir cuál es esa capa sobre la cual están aspirando a un financiamiento relacionado con daños y pérdidas. Dicho esto, voy a pasar muy rápido, pero esto es un conocimiento, yo creo que de todos ustedes, el número de eventos relacionados con el clima durante los últimos 20 años, comparativamente con los últimos 20 años del siglo XX y los primeros 20 años del siglo XXI, se han duplicado el número de eventos. El número de personas afectadas también casi que se ha duplicado, ha pasado de 4.5 millones de personas en la región a 7.2, son afectados directos por eventos relacionados con el clima. Esta diapositiva está repetida. Esta es una publicación de CAF que salió hace muy poco. Uno de los, digamos, eventos en los cuales hay mayor evidencia son las olas de calor.
Y aquí se comparan dos mapas, uno entre 1880 y 1990 y periodo 2011-2020, y es el número de poblaciones afectadas por olas de calor. Entonces, entre más grande el círculo, más población, y entre mayor intenso es el color, es el mayor número de días que han sufrido olas de calor. Digamos, es un problema extraordinariamente importante porque las olas de calor es el evento que más se predice que va a ser intensificado por el cambio climático en el corto plazo. Pero digamos, esto solamente para empezar a ilustrar el argumento de, bueno, ¿y cómo vamos a cuantificar los impactos económicos detrás de las olas de calor? Eh, bueno, esto es más relacionado sobre los eventos. Y tal vez también siendo consciente del tiempo, esta es la última diapositiva que voy a utilizar, porque para mí esta es una tabla del último informe del IPCC que creo que hay que ver con mucho cuidado y para esta agenda de daños y pérdidas. Voy a intentar hacer una anotación. Vamos a ver si me funciona esto. No me está funcionando. Lo intenté. La primera columna que dice Near Term 2021-2040 tiene 5 tipos de escenarios. Los Shared Socioeconomic Pathways, eso significa los SSPs, que digamos son las trayectorias sobre las cuales se están modelando el comportamiento de variables sociales, variables económicas, variables climáticas en el futuro para estimar cómo va a evolucionar la anomalía de temperatura, o sea, el incremento de la temperatura promedio global. Todos los escenarios, independiente de que sea el escenario más optimista, el 1.9, o el más pesimista, el 8.5, en el corto plazo, todos estiman que al 2040 la anomalía de temperatura va a llegar a 1.5 grados y el último dice 1.6. Independiente de que tengamos la trayectoria más ambiciosa de reducción de emisiones, el problema de cambio climático es un problema acumulativo. Nosotros tenemos ya tanta acumulación de gases de efecto invernadero que eso va a llegar con una inercia. Entonces recuerden el ejemplo que les dije del carro. El carro así vaya despacio, se va a demorar en detenerse. En el corto plazo, de la forma más optimista posible, el carro se va a detener en 1.6, 1.7 grados de anomalía de temperatura. En el mejor de los casos, en el corto plazo. La anomalía de temperatura ahora va por 1.1 grados. Y miren lo que estamos observando. Miren, ¿qué quiero decir? Que en el corto plazo, aún dentro de los mejores escenarios, las cosas se van a poner muy mal. Yo creo que no hay una razón para ser optimista en relación con el volumen de eventos climáticos peligrosos y cómo estos se van a transformar en daños y pérdidas. El IPCC tiene más tablas como estas que tienen unas correlaciones entre los diferentes escenarios y eventos extremos. Esto nunca había existido antes en un informe del IPCC. Este es el último. Para los que llevamos ya mucho tiempo, esto es nuevo. Nosotros tuvimos que, al menos yo, de trabajar con los informes del AR4 y el AR5, donde no se establecían estas correlaciones. La ciencia no permitía documentar de forma tan precisa esta relación entre cambio climático y eventos extremos, pero ahora estamos en un momento nuevo, ya tenemos esa atribución y empezamos a decir, mire, las olas de calor se van a multiplicar en su frecuencia, al menos 7.5 veces van a ser más frecuentes, las sequías, los colapsos de sistemas alimentarios, las inundaciones, los incendios forestales. Entonces, ese mensaje ya se está dando de forma concreta, de forma inequívoca. Uno puede entrar al visualizador del IPCC y empezar a correlacionar cómo cambios en variables climáticas se pueden reflejar con amenazas, etcétera. Pero bueno, me quedo acá. La inversión en riesgo de desastres, y particularmente riesgos climáticos. En este momento, la inversión en riesgo de desastres es una espiral divergente. La espiral divergente, voy a ilustrarla acá. Invertimos muy poco, que es la parte positiva del eje vertical, y luego viene una gran emergencia o desastre que nos significa invertir un montón de dinero luego en recuperación, en reconstrucción. Y sin embargo, seguimos invirtiendo otra vez poco y luego viene otro desastre. Seguimos invirtiendo poco y cada vez nos está costando más. Entonces es una espiral que cada vez se está abriendo. Entonces siempre permanecemos en un ciclo donde invertimos poco y luego pagamos mucho en consecuencias. Invertimos otra vez poco y cada vez
Y esto es lo que nos están mostrando los datos, que cada vez sistemáticamente le ponemos muy poco dinero a la adaptación, muchísimo menos a la reducción de riesgo de desastres, pero la factura que estamos pagando en daños y pérdidas cada vez es mayor. Y pues la aspiración es baja inversión, diferida en el tiempo, ciclos de baja inversión y cada vez aumentamos daños y costos de recuperación. La idea es pasar a esto, a una espiral convergente. Entonces, intentemos pensar en mayores inversiones iniciales en reducción del riesgo de desastres, adaptación al cambio climático y empezar progresivamente a reducir daños y costos de recuperación. Esto es una espiral convergente. Digamos, esa es la expectativa, ese es el mensaje. Y yo estoy muy mal de tiempo, pero bueno, no va a pasar por estos otros. Solamente, tal vez contarles, finalmente, anticipando la pregunta, objetivos de CAF en esta agenda, mejorar el acceso rápido y predecible de recursos. Entonces, que los países sepan si pueden contar en un momento para abordar su agenda de daños y pérdidas, cómo generar nuevos instrumentos financieros para apoyar a los países, cómo generar mayores bases de conocimiento y cooperación técnica y cómo tener un mejor marco de trabajo con los países para movilizar fondos de terceros, es decir, fondos como el Green Climate Fund, como la Adaptation Fund, etc. Esto es, digamos, un preliminar de la agenda de CAF. Eh, y bueno, no, yo creo que aquí podría dejar también por tiempo, simplemente volví a poner la misma diapositiva que estaba al principio, con esta cierro para también abordar preguntas. Entonces, adelante, por favor. Que no te vean en el video. Perdón. Hola, a ver, muchísimas gracias por toda esa presentación que creo que de volver a hablar de todo el tema del concepto de daños y pérdidas era muy interesante. Ya veo que Andrés tiene una pregunta. Por favor. Sí, bueno, primero para empezar como un comentario, la parte en la que yo iba a intervenir iba muy vinculada con lo que mencionó Oscar al principio sobre este fondo para pérdidas y daños, que justamente se ha acordado un fondo, pero no existe como todavía claridad en ese mecanismo, ¿verdad? Y bueno, teniendo eso presente, creo que es una de las discusiones que va a ser tal vez de las más importantes posiblemente en COP28. Y bueno, aquí surge también como dudas en cómo hacer que este fondo sea congruente con los principios de justicia climática, ¿verdad? Que tenga una estructura y gobernanza que establezcan esa responsabilidad y cómo hacer que este fondo no sea un mecanismo para que los países en desarrollo sigan endeudándose. Antes nos presentaba también Oscar como estas gráficas donde veíamos que el endeudamiento es mucho en los mecanismos de financiamiento, ¿verdad? Representan como el mayor porcentaje. Entonces, ¿cómo podemos evitar que este fondo sea también una forma de que los países sigan endeudándose? No, pues usted tiene todas las respuestas. Yo no puedo estar más de acuerdo. Primero, eh, debemos aprender de lo que ha funcionado. Yo creo que, por ejemplo, la gobernanza del Green Climate Fund es muy buena, que haya igual número de países de ingreso alto versus los de ingresos medios e ingresos bajos. El board o la junta directiva del Green Climate Fund, que es el organismo máximo de toma de decisiones, en este momento no me acuerdo, pero creo que son 8 países de ingreso alto o los 8 países donantes y 8 países receptores. Y ese es un balance que creo que ha funcionado muy bien porque tienen igualdad de voz y voto y son la instancia máxima de toma de decisiones. Entonces, digamos, creo que una composición balanceada políticamente hablando, creo que es muy importante. Segundo, de acuerdo, el acceso a ese financiamiento no necesariamente debe significar mayor deuda. Pero de nuevo, esto es aspiracional. Entonces, cuando mencionaba, digamos, unas prioridades de CAP, es que hay oportunidades para innovación en el financiamiento. Por supuesto, el canje de deuda ahorita es lo más carismático y lo más llamativo, pero definitivamente pueden haber otras opciones. Por ejemplo, bonos o financiamiento asociado a cumplimiento de metas en adaptación. Entonces, si un país logra, no sé, invertir el 1% de su PIB, aquí estoy completamente inventando, pero si
verifica o tiene un mecanismo de rendición de cuentas donde uno puede claramente establecer que el 1% de la inversión de su PIB se fue a adaptación climática, entonces puede tener una tasa de financiamiento o de acceso al mecanismo, o un cupo, por ejemplo, de acceso al fondo de daños y pérdidas eh, mayor. Digamos, hay que pensar en muchas opciones. Definitivamente, la concesionalidad del financiamiento es clave. O sea, tiene que quedar claro que, eh, que hay que pensar en cómo este es un financiamiento para el desarrollo, que no, que de alguna forma aborde de forma directa las barreras que pueden tener los países. Y además, pues tiene que tener un impacto significativo. Entonces, no puede ser únicamente financiamiento para que los países paguen gasto corriente, por ejemplo, sino que tiene de realidad entrar ojalá, hacer parte de la espiral convergente que había mencionado antes, es que tiene un financiamiento dirigido a efectivamente no, no ampliar a futuro esa cuenta de cobro que estamos pagando en daños y pérdidas. Pero digamos, la pregunta usted tiene súper claro que por ahí es, hay que hacer un financiamiento predecible, tiene que ser un financiamiento que no aumente el endeudamiento, tiene que ser un financiamiento con una gobernanza balanceada, debería ser un financiamiento. Y yo creo que, esto es una visión personal, tiene que tener muchísimo rigor técnico, pero no necesariamente que sea un rigor técnico que se le cargue a los países. Y no otra vez viene el dilema del bien público, en este caso son bienes públicos globales. Deberíamos tener un mayor espacio de colaboración global para establecer o para evaluar daños y pérdidas. Digamos, este es un esfuerzo colaborativo científico importante, que no podemos estar diciéndole a una provincia en Chile que establezca si los incendios del año pasado fueron culpa del cambio climático y entonces que tienen que remirar los últimos 100 años de bases de estaciones climáticas y luego compararlas con modelos de circulación global y bla, 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 para decir qué tanto contribuir al cambio climático. No, digamos, hay que apoyar a los países para que su atribución robusta y científica de daños y pérdidas además tenga unas reglas comunes. Digamos que entre todos podamos comparar qué sí y qué no. Claro. Bueno, y justamente esto Ya me funciona eso. que Sí. menciona nos lleva a algo que estábamos discutiendo aquí en el grupo de que hemos estado trabajando en pérdidas y daños, y es también sobre, digamos, cómo hay una falta de mediciones y reportes y también el mecanismo, digamos, para que esto no sea un impedimento para que los países puedan realmente acceder a fondos para pérdidas y daños, pero también que eso se vuelve un obstáculo, porque si no conocemos cuáles son las pérdidas, también estamos quedando, digamos, no podemos pedir sobre algo que no conocemos, ¿verdad? Entonces, pues ahí se genera un dilema también, pero sí, en, en ese sentido nos queda así como no sabemos cómo presentar esta falta tal vez de buenas prácticas que se están dando en medición y reportes para poder determinar, bueno, aquí están pasando pérdidas y daños y se necesita financiamiento en ese sentido. Sí, de acuerdo. No, creo que tiene, digamos, la perspectiva muy clara, Andrés. No, muchas gracias por el comentario y bueno, creo que esto también nos ayuda un poco y lo que mencionaba antes de los conceptos también para ir afinando un poco más esta declaratoria. Muchísimas gracias. Veo que había otra mano levantada. Si no os molesta, será la última pregunta y así no nos alargamos tanto y ya guardamos cosas para mañana. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias. Yo tengo una consulta, pero justamente con esto que veníamos hablando, que comentó Andrés sobre el fondo y ahora de las prácticas de medición, digamos, tuvimos cierta dificultad para
comentamos que una de las buenas prácticas que es el que diferenciamos fue el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático hacia 2030 de Argentina. Tuvimos cierta problemática de decir, bueno, ¿dónde la posicionamos, ¿no? Porque encontramos que obviamente decidimos llevarla a gestión de riesgos, pero justamente esto que veníamos hablando, no sé si has llegado a leer lo que es este proyecto de Argentina. Argentina lleva por una gran cantidad de profesionales, estuvieron por varios años estudiando e identificando distintas causas, sistematizando, digamos, el territorio argentino por regiones donde se dijo, bueno, en esta región la topología, la topografía es de cierta manera, los ecosistemas son de tienen cierta predisposición a sufrir por estos problemáticas climáticas. Entonces, mi consulta es, encontramos que hay cierta faltancia de prácticas de medicina de reporte de daños, pero tenemos estas buenas prácticas que aparecen en el plan. Por ejemplo, es gigantesco la importancia que se le da. Consideraría que con los impactos que tenemos ahora mismo, no solamente en Argentina, pero ¿por qué creería usted que es que tenemos, por ejemplo, ahora tantas falta de prácticas y tenemos buenas prácticas, por ejemplo, nosotros ahora identificadas, pero no se están informando, ¿no? O sea, yo sé que el IPCC está constantemente presentando estas cosas, ¿no? Pero si tenemos la información y el plan, por ejemplo, también aporta cierta información de financiamiento, la falta de información hacia el público, ¿no? ¿Cómo sería lo más correcto para presentarlo en el documento? No sé si me pude explicar bien. Sí, y aquí voy a ser, ojalá lo más directo posible. La agenda climática tiene algunos errores crónicos de buena fe. Y esta palabra la tomé también de una conversación con varios compañeros que ya llevamos un buen tiempo en esto. Y los llamo errores de buena fe porque si bien son errores, parecía que estuvieran bien intencionados. ¿Y a dónde voy? La agenda de cambio climático en sus comienzos, hace, vamos, pongámosle 20 años, hizo un esfuerzo importante por tratar de diferenciarse de otras agendas, de diferenciarse de la agenda de desarrollo, la agenda de reducción de la pobreza, los objetivos de desarrollo sostenible, digamos, y también de diferenciarse de la agenda de reducción del riesgo de desastres. Digamos, al principio hubo un esfuerzo importante por tratar de utilizar una diferente terminología y una diferente institucionalidad. Entonces, se querían crear los sistemas de cambio climático distintos a los sistemas de gestión del riesgo de desastres. La palabra mitigación, que una es la mitigación del riesgo y está la mitigación del cambio climático, que son conceptos muy distintos. Y, y digamos, inclusive la comunidad científica no era muy colaborativa. Digamos, lo digo en primera persona porque yo he trabajado con ambos, como la comunidad científica relacionada con INVES, IPCC, y la comunidad de gestión del riesgo de desastres, digamos, agrupadas bajo el marco de acción de Sendai, que luego fue el marco de acción de Hyogo. O sea, digamos, primera década Sendai y después fue segunda década Hyogo. O al revés, ahorita me confundí. Eh, y siempre había celos, había incluso conflictos, peleas por terminologías, etcétera. Y lo digo porque esa diferenciación políticamente ha sido importante, el tratar de no mezclar un poco las cosas, no mezclar un poco las agendas, pero eso ha sido un error y lo llamo un error de buena fe. ¿Por qué? Estas discusiones sobre daños y pérdidas que son nuevas en el marco de la UNFCCC y el Acuerdo de París, desde que se dio el mandato de crear el fondo, una enorme parte de las discusiones son temas que se han discutido en la Agenda de Gestión de Riesgo de Desastre por más de 20 años. Los datos, las atribuciones, las bases de datos nacionales, es algo que la gente de gestión de riesgos de desastres viene haciendo hace mucho tiempo. Y entonces digamos lo que es de buena fe, ustedes o otros que están relacionados con la agenda de daños y pérdidas,
posiblemente o no las conocen o no saben que son tan parecidas. Pero digamos, los que ya llevamos un tiempo, a veces pues, nos entra un cierto desespero por, por decir, oiga, pero están tratando de crear una nueva base de datos de daños y pérdidas cuando hay bases de datos que existen y que inclusive han tenido procesos de curaduría soportados por Naciones Unidas eh, de hace décadas. Entonces, digamos, ¿por qué no partimos de ahí? O, por ejemplo, las metas, las prioridades del actual marco de acción descentralizada y gestión de riesgo de desastres, hay muy poco que cambiarle para traer las agendas de daños y pérdidas dentro de por sí, pero muy poquitas cositas. So, ahora lo que estamos tratando es correr contra el tiempo y tratar de convencer a las personas, y sobre su pregunta de Argentina, que en lugar de estar peleando por diferenciarnos y decir, mire, yo soy de la agenda climática y los otros son de la agenda de gestión de riesgos de desastres, hay muchos más temas en común que diferencias. Y necesitamos trabajar muchísimo más los puntos en común. Le digo, las bases de datos. Cualquier análisis de bases de datos en daños y pérdidas necesariamente va a tener que ser alimentada por lo que la gente de gestión de riesgo de desastres viene haciendo por décadas y que conoce bastante bien, que tiene algunos problemas de subregistro, ¿ok? Es cierto, pero es un problema que viene trabajando al menos con rigor científico los últimos 30 años. Y yo creo que es lo mejor que hay. Y lo mismo las prioridades, digamos, del entorno político y también una recomendación para ustedes es que miren el marco de acción de Sendai. Y hay muy poco dentro del marco de acción de Sendai que no contribuye directamente a esta conversación sobre daños y pérdidas. Entonces, digamos otra vez, y yo creo que esas son posiciones que hay que ser muy claro, que creo que, técnicamente hay que decirlas de frente, porque, porque hay otros errores de buena fe dentro de la agenda climática que creo que han causado mucho daño, porque esa falta de integración con otras agendas y digamos el tratar de que todo sea cambio climático y que todo hay que resolverlo dentro de la agenda de cambio climático no es la forma más eficiente de abordar los problemas, ni las negociaciones tampoco. Muchísimas gracias por esa respuesta. Con eso ya concluimos ese primer día de encuentro entre RECOI y CAF. Voy a cerrar esa mesa de diálogo, pero antes de hacer eso, quiero dedicar un par de minutitos para dar las gracias. Entonces, Ignacio, si quieres empezar, por favor. Por supuesto, bien brevemente, desde la coordinación de RECOI estamos felices, encantados de que tengamos esta colaboración con CAF, entendiendo el alcance regional y el nivel de impulso que están teniendo a través de su agenda de las juventudes, por supuesto, y con la mirada en temas de sustentabilidad, medio ambiente y cambio climático. Oscar, creo que todas las personas que están aquí están muy felices de la información, las respuestas, el contexto y este marco global que nos entregas. Sin duda va a ser un insumo tremendo para la declaración que estamos formando y que vamos a terminar de cerrar en la conferencia. Y ahora, por supuesto, le dejo también el paso, el espacio a Rafael que nos ha estado acompañando. Sabemos que por diferencia horaria por allá pueden estar, pero en madrugada total. Así que también a Filipín, a Oscar y todas las personas que nos acompañan, como siempre, en las distintas sesiones que sabemos que son intensas, pero que son muy gratificantes. Rafael, si quieres seguir. Sí, muy buenas. Primero, disculparme porque al inicio de la sesión tuve problemas técnicos para poderme conectar. Decir que yo me presento, soy de la Dirección de Desarrollo Institucional y Capacitación de CAP. Es la dirección que se ocupa de trabajar en la participación de los jóvenes en diversos ámbitos, también en la agenda de cambio climático. Y para nosotros, para el CAF y para nosotros de manera muy particular, no concebimos que ninguna política se haga sin la participación de los actores sujetos de las mismas. En este caso, para las políticas de acción climática nos parecía realmente importante contar con vosotros, con los jóvenes, también como actores clave en la construcción de esta agenda global. Quería dar las gracias porque realmente escucharos ha sido un lujo. Yo no soy especialista en cambio climático y he aprendido mucho de todos.
Quería dar las gracias a Ecodes, a Filipín, de manera muy particular, que ella está ahora en España y, como ha dicho Ignacio, ya no está en nuestro día, está el día siguiente, con lo cual, y dar las gracias también a Ecodes, eso yo creo que aporta mucha profesionalidad en todo este proceso de facilitación del diálogo que vamos a tener de aquí a Dubái. A vosotros, a Recoy, porque realmente yo os he escuchado y he escuchado a otros compañeros, he visto el documento y le decía en el chat a Filipín que me había sorprendido el nivel. Lo digo en abierto, creo que el análisis que hacéis es muy interesante y desde luego a Óscar, que un poco el propósito, ¿no?, del día de hoy y de lo que venimos y haremos es justamente enriquecer con la propuesta, ¿no?, con el intercambio con nuestros expertos, las propuestas, soluciones e ideas que estáis, digamos, que estáis proponiendo, ¿no? Esto es un camino en el cual os hemos escuchado, queremos seguir dialogando y enriquecerlo. Como decía, tendente a poder llegar a una conclusión en la conferencia. Podamos tener éxito con la incidencia que se vaya a realizar. Simplemente la única recomendación que haría, lo digo como repositorio, incluso para conocimiento, es que tanto las presentaciones de Recoy como la presentación de CAPS, si por favor se las podéis compartir a Filipín, ¿no?, de manera que queden como repositorio de todo lo conversado y así podemos, dijéramos, documentar todo este interesante diálogo. Gracias y hasta mañana. Muchísimas gracias, Casey, que aquí en España son las 2 de la mañana, pero valía la pena de quedar despierta para escucharos. Fue un placer. He visto un mano levantado. No sé si era para otra pregunta, espero que no, pero por favor. Sí, no, disculpen, esto es totalmente fuera de lugar. Quería saber si hay espacio para charlar quizás con vos, Filipín, o con Oscar o Rafael más tarde, o si hay un mail de contacto para charlar con alguno de ustedes y también para compartir el trabajo que venimos haciendo quizás y documentos. Sí, como lo dice muy bien Ignacio, nos veremos mañana en la sesión de transición energética justa y biodiversidad, pero sí que, a ver, el correo de Oscar está en el chat, supongo que él está abierto a cualquier cosa. Por mi parte también voy a poner mi contacto, aunque Ignacio lo tiene y lo puede compartir también. Rafa también está totalmente abierto a cualquier sugerencia, pregunta o lo que sea. Y claro, esa discusión, diálogo de hoy era solo un inicio y seguiremos hacia Dubái, que eso lo teníamos que presentar un poco hoy, pero no nos hemos organizado de manera diferente. Sí, ahora está en el chat. Sí, ojalá en un horario laboral. Muchísimas gracias. Entonces, con eso cierro la reunión. Nos veremos mañana a la misma hora, si tenemos suerte con un tiempo un poco más ajustado. Y si no, no pasa nada, que fue un gusto. Y con 2 expertos diferentes que son compañeros de Oscar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Gracias a que todos. descansen, que tengan muy buena noche. Nos vemos mañana. Misma Gracias. hora, Muchísimas gracias. No. mismo canal. Buenas noches, gracias. Buenas Chao, noches. chao. Buenísimo, muchas gracias. Pasen bien. Gracias.